Olá, amigos. É um gosto muito grande estar aqui hoje neste webinar de DSM sobre um tema de tão grande importância para a ganaderia lecheira, o estresse por el calor durante a gestação tardia e seu impacto em la vaca e sua descendência. Muitas graças a todos que estão conectados por sua participação. Eu me gostaria de começar falando um pouco sobre a companhia DSM rapidamente, depois sobre suas soluções nutricionais para as vacas em transições e depois passarei a palavra para a doutora Jimena Laporte. Bueno, DSM é uma companhia que era fundada em 1902 a partir da mineria de carbono e durante muito tempo tuvo muitas transformações e sigue hasta hoje trabalhando fuerte para melhorar a nutrição, a saúde e tornar a vida mais sustentável para todos. DSM significa Dutch State Mines, que são minas estatais holandesas, pero nós preferimos pensar que é o mesmo que doing something beautiful, que ou seja, fazer algo significativo para esta e para as próximas gerações. DSM oferece produtos e soluções para uma grande variedade de mercados finais, desde os materiais hasta a nutrição. Nós temos componentes de polímeros que fazem parte de componentes de celulares, de automóveis, também estamos presentes em la alimentação infantil, em los suplementos dietéticos, las protetoras solares, que são produtos de cuidados personales, pero nuestro maior mercado é a nutrição animal, que significa que temos gran experiência em este sector. DSM combina a ciência, a inovação e a experiência industrial para satisfazer com excelência a demanda de los produtores de diferentes espécies em la produção de alimentos melhores e mais sustentáveis. E agora, falando um pouquinho sobre as vacas têm 3 pontos críticos em sua vida. O primeiro é desde o nascimento, a becera, até o primeiro parto. Acá, em esta fase, a becera necessita de muito cuidado, porque a becera de hoje é a vaca produtora de manhã. Depois temos o período de transição, onde há uma grande probabilidade de ocorrer a enfermidade, que a vaca se prepara para o parto, pare e depois empiece na lactância, onde há muitos cambios de hormonas em la alimentação, que diminui o consumo da vaca, por isso é um ponto crítico para a ocorrência de enfermidades. E depois a lactação, onde se tem a necessidade que a vaca produza a leite em cada vez mais de acordo com sua genética. Então, para trabalhar em esto, DSM tem 5 pontos claves para melhorar a longevidade da vaca leiteira. O primeiro é melhorar o redox balance, ou o balance oxidativo, que é o mesmo que melhorar a imunidade da vaca. Trabalhar para diminuir os radicales livres, melhorando a imunidade das vacas a partir das vitaminas e também de los minerales. Segundo, o desenvolvimento do esqueleto, que é trabalhar melhorando a utilização de cálcio e fósforo. E terceiro, a utilização de nutrientes. Esto más en la lactación, para melhorar a eficiência alimentar, para melhorar o aproveitamento do alimento com enzimas, por exemplo. Terceiro, diminuir a utilização de antibióticos ou ter uma produção livre de antibióticos. E quarto, melhorar o meio ambiente, onde nós temos uma solução que tem a capacidade de diminuir os gases de efeito invernadero. Então, falando um pouco sobre o beta-caroteno, que é um
potente antioxidante que trabaja focado principalmente en la reproducción, por esto es llamado también la vitamina de la fertilidad, pero es una provitamina A. A la izquierda nosotros miramos una gráfica que nos muestra que vacas con niveles más altos de beta-caroteno antes del parto reanudam más rápidamente en su ciclo reproductivo. Lo que ocurre es que las vacas, cuando están en balance energético negativo, el periodo de transición, principalmente, acá hay una movilización de la grasa corporal, donde se aumentan los ácidos grasos no esterificados y con esto el estrés oxidativo en el folículo. Y el beta-caroteno tiene la capacidad de adentrar en el folículo y disminuir el daño del estrés oxidativo porque retira los radicales libres. Y con eso mejora la calidad del óvulo y también del embrión. Hoy estima-se que 40% de los embriones mueren antes de 14 días. Y es un prejuicio para la ganadería lechera. La próxima vitamina que mejora la inmunidad es la vitamina E, que trabaja muy bien en la salud del lubre. Acá nosotros miramos que en este estudio, vacas que recibieron niveles más altos de la vitamina E tuvieron una disminución en la mastitis clínica. Tanto las primíparas, que no tuvieron casos de mastitis clínica en este estudio, cuanto las multíparas, donde se disminuyó en más de 50% la ocurrencia de mastitis solamente con la utilización de niveles más altos de vitamina E. ¿Por qué? Porque la vitamina E actúa disminuyendo los radicales libres también, mejorando la inmunidad de la vaca. Los minerales son tan importantes quanto las vitaminas, y acá el zinc, cobre, selenio trabajan también en el sistema antioxidante del cuerpo del animal, mejorando la salud. En este estudio, que era hecho para comparando los minerales tortuga con los minerales inorgánicos, fuera observado una disminución significativa en el conteo de células somáticas y también en nuevos casos de mastitis solamente con la utilización de la fuente de mineral tortuga, que es más absorbible y mejor utilizado por la vaca para mejorar su inmunidad, en este caso inmunidad en la glándula. Y por último, yo hablo un poquito sobre HID, que es un metabólito de vitamina D, que es un paso seguinte de la vitamina E, un metabólito, un metabólito que es un paso después del hígado, que DSM tiene, que mejora también la salud de la vaca y tiene la capacidad de movilizar más calcio de los huesos y mejorar la absorción intestinal de este calcio. Así, en este estudio que era hecho en Florida, donde se comparó la vitamina D y el HID en dietas sin las sales aniónicas y con las sales aniónicas, se observó un promedio de aumento en la producción de la leche durante los primeros días de la lactación de 3,7 kilos, solamente con la suplementación durante el preparto, 20 días preparto. En la salud también se observó una disminución de la placenta retenida y también de la metritis con la utilización del HID, porque HID también actúa en las células mejorando la inmunidad de las vacas. Bueno, por favor, hagan sus preguntas durante la presentación. Abajo de mi foto hay una caja donde pueden hacer durante toda la presentación. Y ahora me gustaría de llamar a la doctora Jimena Laporta, que empieza en septiembre como profesora asistente en fisiología mamaria en la Universidad de Wisconsin-Madison.
Madison. Es graduada en Biología por la Universidad Nacional de Uruguay. Tiene maestría en Ciencia Animal por la misma universidad. Es PhD en Science en la Universidad de Wisconsin, Madison. Y trabajó en la Universidad de Florida hasta ahora como profesora en Fisiología de la Glándula Mamária. Doctora Jimena Laporta, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Cristina, por la introducción. Gracias a la audiencia y a DSM por la invitación. A ver si está. Bueno, hoy voy a hablar un poco del estrés por calor en la vaca y en su cría. Me atrevo a decir que todos en esta audiencia han escuchado hablar de estresores en la producción lechera, y somos muy conscientes de que la producción lechera intensiva moderna, más que nada en sistemas estabulados, hay muchas situaciones estresantes para tanto la vaca como para el feto en desarrollo. Si hacemos las cosas bien, la vaca va a estar preñada por 9 meses del año, entonces estrategias de manejo que usamos van a afectar tanto a la vaca como al ternero. Entonces las vacas van a estar expuestas a estresores que pueden ser estresores fisiológicos. Estos pueden ser consecuencias de enfermedades, restricciones nutricionales, accesibilidad a la comida, a la alimentación, ya sea por competencia, por una carga animal excesiva, o simplemente cambios en la composición de las dietas que traen cambios fisiológicos, metabólicos, hormonales, que son estresantes para el animal. Hay estresores sociales también, que están asociados muchas veces al movimiento de los animales en las fincas. Hay mucha competencia por el alimento, se establecen jerarquías, dominancia. O sea, hay muchos ejemplos de estresores a los que las vacas están sometidas en las fincas. El que nos vamos a centrar hoy son estresores ambientales, ya que mi investigación se centra en el estrés calórico. Aquí paso la diapositiva. Mi línea de investigación, como le decía, es en el estrés calórico, en la vaca seca, en la becerra y en la vaquilla. Si bien el impacto del estrés calórico en la vaca de leche se conoce, entendemos bien cuáles son los procesos que conllevan una disminución en la producción de leche. Como les digo, mi investigación se centra más en animales que no están produciendo, la vaca seca, la becerra y la vaquilla. Y ustedes se preguntarán quizás por qué me centro en estos animales, ya que no están produciendo. Mi objetivo luego de esta presentación es que se entienda que el estrés por calor va a conllevar a consecuencias negativas en toda la etapa de la vida del animal, no solamente durante la lactancia. Ese va a ser mi objetivo con esta presentación. Entonces, todos hemos visto en las fincas, en los tambos, vacas jadeando. Esto no en el verano, esto no es ninguna novedad para nosotros. La vaca va a tratar de regular su temperatura corporal bajo 2 mecanismos. Uno, promoviendo la pérdida de calor mediante el ajuste de mecanismos fisiológicos, y también reduciendo la producción de calor, modificando su comportamiento y disminuyendo la ingesta de alimentos. Entonces, cuando estos mecanismos ya no pueden hacer frente a las temperaturas elevadas, el animal va a sufrir estrés por calor. Y por lo general decimos que cuando el índice de temperatura y humedad supera los 68 o la tasa respiratoria supera los 60 respiraciones por minuto, el animal va a estar bajo estrés. Estas son medidas que usamos para decir cuando el animal está bajo estrés por calor. Esto, el calentamiento global, que conlleva un aumento de la temperatura global, va a estar con nosotros por un tiempo largo. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de promover medidas de manejo para
para los animales, para promover el confort de los animales y mantener la producción. Este es uno de los mayores desafíos para la producción lechera y para la agricultura en general. Y el aumento de la temperatura global hace que esto sea un tema muy relevante e importante. En este mapa vemos, yo estoy indicando con el pointer, pero creo que ustedes no lo pueden ver, pero en el mapa vemos, este es un mapa de Estados Unidos, obviamente, donde vemos en diferentes tonalidades de rojo los días de estrés por calor, por estado, desde 0 a 220, y en azul vemos el número de vacas por estado en las columnas. ¿Okay? En general, cuando nosotros pensamos en estrés por calor, pensamos en el estado de la Florida, en Texas, en estados del sur, que sufren estrés por calor por más de 165 días. Estos serían los epicentros de estrés por calor y doy fe de que es así. Pero también tenemos que pensar en estados del oeste, por ejemplo, California, y estados lecheros del norte como Minnesota, Wisconsin, Idaho, Pensilvania, Nueva York, con significativamente menos días de estrés por calor, en promedio 70 en el oeste y 50 en el norte, pero ahí es donde están las vacas lecheras. Entonces, el mensaje aquí es que no importaría tanto cuántos días de estrés están sometidas, sino esto no es relevante solo para el sureste de los Estados Unidos, sino que también importa la densidad poblacional. Se ha estimado que la pérdida anual cuando las vacas están bajo estrés calor durante la lactancia solamente, estos son vacas que están lactando, es de 1.5 billones de dólares, por lo que esto es una pérdida económica muy grande para la ganadería lechera de los Estados Unidos y del mundo en general. Ahora, ¿qué pasa con las vacas secas? ¿Por qué estudiamos la vaca seca? ¿Por qué esto es importante? Todos ustedes saben que el periodo seco es un periodo no lactante entre 6 a 8 semanas, donde el animal, donde se seca el animal y se lo deja por 6 a 8 semanas sin lactar. En general hay una reducción, se reduce el volumen y la calidad de la alimentación, y los animales son puestos en pastura a cielo abierto, expuestos al ambiente, expuestos a la radiación solar, para descansar por este tiempo y en prepararse para la lactancia siguiente, bajo la premisa de que, bueno, queremos reducir los costos, de que estos animales son menos susceptibles al estrés por calor, que quizás no vemos una pérdida inmediata de la producción de leche, o esas pérdidas son no tangibles en el momento, o quizás porque pensamos que no es económicamente beneficioso hacerlo, o también por falta de infraestructura. Sin embargo, durante este periodo, durante el periodo seco, están pasando muchas cosas importantes a nivel de la glándula mamaria, del desarrollo de la glándula mamaria. Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, a modo de resumen, para los que no están tan familiarizados con el tema, la capacidad de una vaca, de un animal, para producir leche a nivel de la glándula mamaria va a estar determinado por el número de células epiteliales que haya en la glándula mamaria, que van a ser las células productoras de la leche, y la capacidad de síntesis o la capacidad metabólica de esas células. En otras palabras, cuántos trabajadores, productores de leche tenemos en la glándula mamaria y cuán arduo esos trabajadores van a hacer su trabajo. Aquí vemos a su derecha los alvéolos, que son la unidad productora de leche en la glándula mamaria, y están compuestos por una capa única de células epiteliales que forman una especie de globo, donde cada una de estas células va a producir leche, y el alvéolo va a estar, van a haber células mioepiteliales que van a responder a hormonas y van a contraer el alvéolo, y así es como la leche va a ser producida y eyectada de la glándula mamaria. Estas estructuras vamos a hablar bastantes de ellas y van a ser muy importantes. El número de cuántas células hay en la glándula mamaria va a depender de dos procesos, del crecimiento celular y de la muerte celular.
Y estos dos procesos van a variar dependiendo del momento en la curva de lactancia que el animal le estemos considerando. Y van a ser, estos procesos van a ser procesos celulares, van a ser muy sensibles a estresores, en este caso al estrés por calor. En el periodo seco específicamente se va a dar el periodo, hay dos eventos que están pasando. Uno es el periodo de involución, que es la etapa temprana, después que se seca el animal. Y aquí este periodo se va a caracterizar por una predominancia de la muerte celular. Por lo general tendemos a pensar que muerte celular es algo malo y bueno, en muchos casos lo es, pero en la involución el periodo seco es importante porque la muerte celular nos permite que células que ya están viejas, que ya producieron mucha leche, puedan ser eliminadas de la glándula mamaria y den lugar a nuevas células que van a producir en la lactancia siguiente. Entonces, una vez que esto pasa, a medida que nos aproximamos al parto, va a haber un periodo de renovación celular donde va a estar gobernado por un crecimiento, una proliferación de células a nivel de la glándula mamaria. Esto va a estar dictado en gran parte por las hormonas en ese momento. Y lo que pasa en este periodo es muy importante para la producción de leche en la siguiente lactancia. ¿Okay? Entonces, por eso el periodo seco es importante, por eso estos procesos celulares son muy sensibles y se ven afectados por el estrés por calor. Entonces, ¿cómo afecta el estrés por calor en las vacas secas? Esto es una gráfica que está mostrando en el eje de las Y, está mostrando la producción de leche, y acá hay 3 estudios de nuestro grupo y de otros que muestran que la pérdida de leche en la siguiente lactancia es en promedio de 5 kilos. Esto es cuando la vaca seca está expuesta a estrés por calor. Entonces, eso está mostrado en las barras rojas, y en las barras azules se está mostrando la producción de leche en vacas que se le proveyó algún tipo de enfriamiento. Y este enfriamiento va desde algo tan básico como la sombra a aspersores, ventiladores, medidas de manejo más modernas, digamos. Pero el patrón es el mismo. Cuando el animal está bajo estrés calórico durante el periodo seco, va a producir menos en la lactancia subsiguiente y en promedio esto va a ser 5 kilos. Para tratar de entender cuáles son los procesos que ocurren, por qué ocurren estas pérdidas a nivel de la glándula mamaria, acuérdense que mi área es la biología de la glándula mamaria, entonces me gusta entender por qué suceden las cosas. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue exponer vacas a estrés calórico durante el periodo seco y luego colectar, cuando empiezan a lactar después del parto, colectamos biopsias de tejido mamario al día 14, 42 y 84 para cubrir la lactancia temprana, un poco el pico de la lactación y luego la lactancia media a los 84 días aproximadamente. Entonces lo que hacemos en el laboratorio, procesamos estas muestras para poder mirarlas en el microscopio y ver los alvéolos y ver los procesos celulares que yo le estaba hablando hace un momento. Entonces lo que vimos aquí es, en el panel de arriba tenemos las vacas, la glándula mamaria de vacas que estuvieron bajo enfriamiento, y en el panel de abajo las vacas que estuvieron bajo estrés calórico a los 3 días que mencioné. Y lo que observamos es que las vacas bajo estrés calórico durante el periodo seco tienen menos alvéolos en la lactancia. Esto quiere decir que cuando contamos cada uno de los alvéolos que yo le mostré, que es la unidad productora de leche, las vacas bajo estrés calórico durante el periodo seco tienen menos, ¿okay? Menos capacidad de síntesis de leche, ¿okay? A nivel de la glándula mamaria. Cuando miramos otra técnica que marca el tejido conjuntivo en la glándula mamaria, vemos que las vacas bajo estrés por calor durante el periodo seco, cuando las miramos la glándula mamaria en la lactancia, tienen más tejido conectivo.
más azul, digamos, como se puede ver en este panel aquí abajo. Y esto, el tejido conectivo no quiere decir que sea algo malo, sino que durante la lactancia, cuando el animal está produciendo leche, lo que queremos es maximizar el tejido parenquimático, el tejido que va a producir, y no tanto el tejido conectivo, el tejido adiposo, que le llamamos estroma también. Entonces queremos maximizar el parénquima y disminuir el otro tipo de tejido. Entonces lo que vemos en general es que la glándula mamaria de estas vacas que estuvieron bajo estrés calórico durante el periodo seco, cuando miramos su glándula mamaria en lactación, vemos que tienen características que son indeseables durante la lactancia. Tienen menos alvéolos, tienen más tejido conectivo y presumimos que tienen menos capacidad sintética. Entonces estamos empezando a entender por qué estos animales producen, en este caso, 5 kilos de leche menos en la lactancia siguiente cuando están bajo estrés por calor durante el periodo seco. Esto claramente se traduce en pérdidas económicas sustanciales. En este trabajo, Ferreira y colaboradores en Journal of Dairy Science del 2016, lo que hicieron fue estimar en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos, la pérdida por producción de leche si la vaca está sometida al estrés por calor en el periodo seco. Tenemos los 10 estados más productores, con más vacas en los Estados Unidos en esta gráfica, y el estado de la Florida, que es el estado con más días de estrés por calor. Y lo que vemos que colectivamente en los Estados Unidos se estima que se pierden 810 millones de dólares por el estrés por calor en la vaca seca. Recordemos que esto es solo asociado a la producción de leche de la vaca, ¿okay? En su lactancia siguiente. A modo de resumen de los efectos del estrés térmico en la vaca seca, tenemos, si bien no hablamos aquí, se reduce el largo de la gestación, se reduce la ingesta de materia seca, reduce la producción de leche en la siguiente lactancia, genera cambios microestructurales en la glándula mamaria que son indeseables cuando lo comparamos con las vacas que estuvieron bajo enfriamiento, y causa pérdidas económicas realmente sustanciales que solo en Estados Unidos se estiman en más de 800 millones de dólares por la pérdida de leche. Ahora bien, el periodo seco va a coincidir, como decíamos al principio, con la gestación tardía. Estos animales, de nuevo, si hicimos las cosas bien, estas vacas van a estar preñadas durante el periodo seco. Entonces el manejo que hagamos durante el periodo seco, el ambiente al cual ese animal esté expuesto, va a estar afectando el desarrollo del feto también, ¿okay? En este último trimestre de gestación el animal está creciendo a una tasa exponencial, los tejidos están creciendo, están madurando. Entonces aquí entra en juego el concepto de programación fetal, donde las experiencias tempranas pueden alterar la fisiología y el comportamiento de los animales y tener consecuencias a largo plazo que pueden afectar la producción y el rendimiento futuro de esos animales. En otras palabras, aquí nos referimos a cómo el estrés calórico indirecto a través de la madre, el estrés intrauterino, puede afectar el ternero en el largo plazo. Y eso es lo que nos vamos a concentrar en esta segunda parte. Investigación de nuestro grupo y de otros ha demostrado que en general el estrés intrauterino, y esto se ha demostrado en varias especies, nosotros trabajamos sobre el ternero de leche, tiene consecuencias a largo plazo en el crecimiento del ternero, no solo al nacer, nacen terneros más pequeños, al destete estos terneros siguen siendo más pequeños y hasta el año de vida siguen siendo más pequeños. Impacta la inmunidad, la capacidad de ese animal de absorber inmunoglobulinas, que son muy importantes para el establecimiento de la inmunidad, y todos sabemos cuán importante eso es. Entonces, esos animales que están bajo estrés calórico intrauterino van a ser menos capaces de absorber esas inmunoglobulinas, su supervivencia se va a ver afectada,
y luego cuando se convierten en vaquillas, cuando paren por primera vez y empiezan a producir leche, van a producir menos. O sea, hay algo que está pasando a nivel del el útero que afecta la producción de leche futura. Ahora bien, en este estudio lo que hicimos fue una especie de metaanálisis con 10 experimentos que hicimos en la Universidad de Florida desde el año 2009 hasta el 2018-19. Juntamos todos estos datos y tuvimos 400 vacas en total que estuvieron expuestas, 200 por tratamiento, a enfriamiento, como vemos en esta imagen a la izquierda, con aspersores y ventiladores que estaban controlados. Cuando la temperatura ambiental superaba los 21 grados, se prendían los ventiladores y los aspersores por 1 minuto y medio. Los ventiladores estaban casi continuos y los aspersores por 1 minuto y medio cada 5 minutos. Y tuvimos 200 vacas preñadas que estuvieron expuestas a estrés por calor. O sea, están en un barn, pero no tienen acceso a los ventiladores o aspersores. Entonces lo que hicimos en este trabajo fue seguir a las hijas de estas vacas por 3 lactancias y pudimos, dado el número de años que tuvimos, pudimos seguir a las nietas, o sea, las hijas de las vacas preñadas que estuvieron bajo estrés por calor durante el periodo seco o bajo enfriamiento durante el periodo seco. Vale destacar que hay una diferencia de 0.4, 0.5 grados Celsius en la temperatura corporal de estos animales, de las vacas preñadas que estuvieron bajo el tratamiento, y la frecuencia cardíaca también se ve aumentada, unos 30 respiraciones más por minuto, las que estaban bajo estrés por calor. Entonces vamos a hablar un poquito de estas hijas y de estas nietas, o sea, de las 2 generaciones de animales que surgen de esta vaca preñada que estuvo en estos 2 tratamientos. Lo que vemos aquí es la curva de sobrevivencia de las hijas. En rojo vamos a tener las hijas de las vacas que estuvieron bajo estrés por calor, y en azul vamos a ver las hijas de las vacas que estuvieron bajo enfriamiento en la lactación tardía durante ese periodo seco. En el eje de las X tenemos la sobrevivencia, que va desde 100 a 0, y en el eje de las X tenemos la edad del animal. Y arriba destacamos los eventos que ocurren: nacimiento, destete, primera inseminación, primer parto, y los años 3, 4 y 5 que corresponden a la lactancia 1, 2 y 3. ¿Y cómo leemos esto? Cada vez que la curva cae, el animal se va del rodeo, ¿ok? Una cosa que vemos a simple vista es que la línea roja siempre está por debajo de la línea azul a lo largo de todo el periodo. Entonces, si miramos aquí, 11% de las hijas de vacas que estuvieron bajo estrés por calor no llegan a su primer parto, ¿ok? Esto quiere decir que ni siquiera llegan a parir. O sea, se van del rodeo antes de que esto ocurra. 18% menos completan la primera lactancia, 11% menos completa la segunda lactancia y 18% menos completa la tercera lactancia. En general, a modo de resumen, lo que vemos aquí es que sí, las hijas de vacas que estuvieron bajo estrés por calor durante el periodo seco, o sea que ellas mismas estuvieron bajo estrés calórico intrauterino, si ellas estuvieron bajo estrés calórico intrauterino, el descarte aumenta antes del primer parto, disminuye la tasa de sobrevivencia en general, disminuye la vida productiva en promedio 5 meses, y disminuye la longevidad de estos animales casi por 1 año. Si nos fijamos aquí vemos que la diferencia es casi de 1 año. Hay diferencias sustanciales en esas hijas nacidas de vacas bajo estrés por calor durante el periodo seco. Recuerden que estos animales no están bajo estrés por calor
o están bajo enfriamiento, mejor dicho, durante sus lactancias aquí. El único tratamiento se aplicó sobre sus madres cuando estaban gestándolas. Cuando miramos la producción de leche de esas hijas, en azul tenemos las que estuvieron bajo enfriamiento en el útero y en rojo de nuevo las que estuvieron bajo estrés por calor en el útero. Aquí tenemos la producción de leche en las primeras 35 semanas de la lactancia y como vemos nuevamente esa curva roja está por debajo de la curva azul. Empiezan produciendo 5 kilos menos y producen 5 kilos menos a lo largo de las 35 semanas, primeras semanas. En promedio van a producir 2.2 kilos menos por día en esta primera lactancia. Cuando miramos la segunda lactancia, vemos que si bien empiezan muy parecidas, la línea roja la mayoría del tiempo se encuentra por debajo de la línea azul. Vemos que, por ejemplo, en la semana 6, las azules, las hijas de vacas bajo enfriamiento, llegan al pico de 45, 46 kilos. Sin embargo, las que estuvieron bajo estrés por calor en el útero llegan solamente a 40. Este patrón se repite en la tercera lactancia de esos animales. Vemos que empiezan iguales, pero a la semana 6 las hijas de vacas que estuvieron bajo estrés calórico se desploman y vemos la gran diferencia, que en promedio son 6,5 kilos por día menos de leche que estas vacas van a producir. Por lo tanto, hay un efecto residual que se mantiene por al menos 3 lactancias. El estrés por calor en útero reduce la producción de leche por al menos 3 lactancias. Esto es lo que nosotros pudimos seguirlas. No sabemos si luego esto se mantiene, pero recuerden que el único tratamiento que estos animales estuvieron sometidos fue en útero, por 6 semanas de estrés intrauterino. ¿Okay? Entonces tiene efectos residuales que se mantienen por varios años. Estas son las nietas, de nuevo, las hijas de las hijas. ¿Okay? Esta es la curva de sobrevivencia de esas nietas, lo que le llamamos la segunda generación o la F2, y la producción de leche en la primer lactancia de esas nietas. En términos generales, sin entrar en mucho detalle aquí, vemos que los patrones también se repiten. La línea roja está por debajo de la línea azul en términos de sobrevivencia. 25% menos de nietas de abuelas que estuvieron sometidas a estrés por calor durante el periodo seco llegan al destete, 26% menos llegan al primer año de vida, aproximadamente a la primera inseminación, y 27% menos completa la segunda lactancia. ¿Okay? Estos animales se van del rodeo antes. Cuando miramos su producción de leche, en promedio, esos animales van a producir 1.3 kilos menos de leche por día. ¿Okay? Entonces, lo que vemos aquí es que el estrés térmico durante la gestación tardía, que coincide con el periodo seco, va a ejercer efectos negativos en al menos 2 generaciones, las hijas y las nietas. Lo que, si pensamos en años, estamos viendo efectos en las nietas, en la producción de leche, la primera lactancia de las nietas, que serían 4 a 5 años después que la abuela fue sometida al tratamiento. O sea, estamos hablando de efectos residuales de más de 4 o 5 años. ¿Okay? Entonces, como conclusión aquí, podemos decir que proporcionar enfriamiento a las vacas secas preñadas es crucial para rescatar no solo la producción de leche de la vaca misma en su siguiente lactancia, sino para evitar estas pérdidas que vemos en la progenie en generaciones subsiguientes, en las hijas y en las nietas. Entonces, lo que quisimos tratar de entender un poco era cuál es el impacto económico de esto. Si bien sabemos que el estrés por calor reduce la producción de leche en vacas lactantes, y esto ha sido estimado en $1.5 billones de pérdida en los Estados Unidos
asociados a pérdidas productivas, reproductivas y a mortalidad. Sabemos que se estimaron 800 millones de dólares de pérdida por producción de leche de las vacas que estuvieron bajo estrés por calor durante el periodo seco, o sea, en su producción, en la lactancia siguiente. Lo que quisimos hacer nosotros aquí es estimar cuáles son las pérdidas de las hijas de estas vacas que estuvieron bajo estrés por calor durante el periodo seco, si fueron sometidas a omisión de enfriamiento durante la gestación. ¿Okay? En otras palabras, queremos estimar las pérdidas debido a las hijas, o sea, las pérdidas indirectas. Para esto tuvimos que hacer una serie de suposiciones, que no vamos a entrar mucho al caso, pero asumimos que 15% de las vacas estaban secas en cada mes, la composición del rebaño de 35, 20 y 14% en primera y segunda y tercera lactancia. Tomamos los costos de cría de las vaquillas de casi $3 por día, costo de longevidad $19 por mes, podemos hablar un poco después de esto, pero tuvimos que hacer ciertas asunciones y tomamos las pérdidas de leche que estimamos en ese experimento que hicimos de los 10 años y lo tradujimos al resto de los Estados Unidos. Este gráfico muestra los 24 estados más productores de leche en los Estados Unidos y el estado de Florida aquí, porque es el estado que tiene más días de estrés por calor, y donde estos datos fueron generados. Tenemos los millones de dólares de pérdidas en el eje de las X, entre 0 y 120 millones, asociados a la cría de vaquillas, que está aumentada por el estrés por calor, a la vida productiva que se ve disminuida y a la producción de leche de esas hijas que también se ve disminuida. Estas pérdidas por estas categorías fueron estimadas en 134 millones por año, dado al costo extra que vamos a tener de la cría de vaquillas que nunca van a llegar a la primer lactancia. 90 millones de dólares al año estimados por la reducción de la vida productiva de estos animales. Recuerden que esto es una vez que el animal empieza a producir, se reduce la vida productiva por aproximadamente 5 meses y 371 millones de dólares al año por la pérdida de producción de leche. Si sumamos esto, tenemos 600 millones de dólares de pérdidas, y cuando sumamos a la pérdida de la vaca y a la pérdida de la hija, tenemos una pérdida de 1.4, esto sería billones, no millones, me disculpo por la traducción, sería 1.4 billones de dólares, lo cual es muy comparable a las pérdidas económicas cuando una vaca lactante, cuando las vacas lactantes están bajo estrés por calor. O sea, en otras palabras, el estrés por calor en la vaca seca preñada es tan o más dañino que el estrés por calor en la vaca que está produciendo leche. Es un mensaje importante. Esto así, a modo de ejemplo, tenemos el estado de la Florida, donde tenemos 120.000 vacas, o sea, tenemos unas pocas vacas de leche, pero tenemos muchos días de estrés por calor. La pérdida en este estado por el estrés por calor en las hijas es de 26 millones de dólares, y si lo comparamos con el estado de Wisconsin y California, con 1.3 millones de vacas y 1.8 millones de vacas, pero con menos días de estrés por calor, el punto aquí es que en promedio más de 3.500 vacas por día van a estar sometidas al estrés por calor, lo que nos demuestra que el número de vacas preñadas secas, expuestas, incluso durante un periodo que podemos considerar relativamente corto, de 50 o 70 días al año, podría traducirse en repercusiones a largo plazo y pérdidas económicas sustanciales en estados que tienen este número de vacas. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa entender es por qué ocurre esto, qué pasa en la glándula mamaria de este animal en desarrollo.
Entonces lo que hicimos en este trabajo fue de nuevo tomar biopsias del tejido mamario, mirarlas bajo el microscopio y tratar de ver qué pasaba con los procesos que estuvimos discutiendo al principio. Entonces tomamos muestras de biopsias al día 21 y 42. Aquí les voy a mostrar el día 42, que es el pico de lactancia, las diferencias que observamos. Recuerden que estas son las hijas, cuando ellas entran en la primera lactancia, que estuvieron bajo estrés calórico intrauterino durante el periodo seco de su madre, ¿ok? O sea, fueron gestadas bajo condiciones de estrés calórico. Lo que vemos en los dos paneles de arriba es una gran diferencia en el tamaño, en el área de los alvéolos. En promedio, las vacas las hijas que estuvieron bajo estrés intrauterino tienen una reducción del 46% del área de los alvéolos, o sea que tienen alvéolos más chicos. Si miramos en los paneles de abajo, tenemos mucho más tejido conectivo en la glándula mamaria de estos animales. Si recuerdan, durante la lactancia lo que queremos es maximizar los alvéolos del tejido parenquimático que produce la leche y minimizar el tejido conectivo. Entonces aquí lo que estamos viendo es lo opuesto. Vemos alvéolos más chicos. Lo que hicimos fue correlacionar esto. Nos preguntamos si los alvéolos más chicos iban a estar asociados a un número reducido de células epiteliales, que son las que van a producir la leche, y de hecho sí, los alvéolos de las hijas bajo estrés por calor en útero van a tener menos células secretoras, con menor capacidad de almacenamiento y síntesis de leche, y van a tener menos células proliferando durante la lactancia. Recuerden que durante la lactancia tenemos que tener células que estén proliferando y regenerándose. Sin embargo, vemos que estos animales bajo estrés por calor intrauterino tienen menos células proliferando. Entonces, la glándula mamaria de esas hijas también representan características indeseables que contribuyen o que explican la producción de leche reducida que les mostraba anteriormente. Tienen alvéolos más pequeños, más tejido conectivo, menos células secretoras y menos células que están proliferando. Estas son características realmente indeseables. A modo de resumen de esta segunda parte, el efecto del estrés térmico en la descendencia, estos son dos revisiones de nuestro grupo. El estrés en la descendencia genera terneros más pequeños, que son inmunodeficientes, terneros que son menos propensos a sobrevivir, vaquillas menos propensas a llegar al primer parto, simplemente no llegan a la primera lactancia, y las que llegan tienen producción de leche reducida en su primer, segunda y tercera lactancia, o sea que es un efecto residual arrastrado por 3 lactancias. Causa cambios microestructurales en la glándula mamaria de las hijas, como veíamos recién. Ejerce efectos negativos a largo plazo por al menos 2 generaciones. Vimos que también ejerce efectos en las nietas y genera pérdidas anuales de aproximadamente $600 millones, que cuando las combinamos con la pérdida de la madre, son casi comparables con las pérdidas económicas que el estrés por calor ejerce en vacas lactantes. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al efecto en las becerras directamente. Si bien nosotros hablamos sobre el efecto indirecto del estrés calórico a través de la madre, o sea, en el útero, las becerras también pueden estar expuestas a estrés por calor después del nacimiento, o sea, pueden estar expuestas antes, cuando están siendo gestadas, pero también después del nacimiento. Las becerras en general no son consideradas una prioridad a la hora de usar estrategias de enfriamiento, al menos aquí en los Estados Unidos, incluso en el estado de la Florida, con 220 días de estrés por calor, no es común ver que se enfrían las becerras. También bajo la premisa de que son más termotolerantes, que no son ruminantes, que no están produciendo. Sin embargo, lo que vemos es que sí son susceptibles al estrés por calor, y hasta ahora no conocíamos cuáles son los umbrales de temperatura o cuáles son los indicadores fisiológicos que podemos usar en estas becerras para estimar el estrés.
el nivel de estrés calórico que están sufriendo. Lo que hicimos en este estudio, sabiendo la importancia del ambiente uterino prenatal, digamos, en este primer trabajo nos preguntamos cómo el ambiente prenatal puede afectar la respuesta termorregulatoria y las respuestas productivas cuando esos animales están en ambientes similares a los que estuvieron en útero o ambientes opuestos. En otras palabras, si estas becerras fueron nacidas de una vaca que estuvo gestando bajo enfriamiento, se lo va a mantener a esa becerra en un tratamiento de enfriamiento con ventiladores, como vemos aquí, uno al nivel del piso y otro a 2 metros de altura, que proveían aproximadamente 2 metros por segundo de la velocidad del viento. Si la becerra nació de una vaca que estuvo bajo estrés por calor durante la gestación tardía, durante su periodo seco, la vamos a mantener en ese tratamiento. O alternativamente lo que vamos a hacer, lo que hicimos fue cambiarlas de ambiente. En otras palabras, queríamos ver si los efectos negativos que estamos viendo del estrés por calor intrauterino prenatal pueden ser rescatados si le damos un ambiente de enfriamiento al nacer durante el periodo predestético. Lo que vemos es que hay efectos bien claros. El ambiente postnatal, si esas becerras están bajo enfriamiento o bajo estrés calórico, eso va a afectar la regulación de su temperatura, la temperatura corporal, la temperatura rectal y la temperatura de la piel. En este ejemplo, si las becerras están bajo enfriamiento postnatal, una vez que nacen, su temperatura corporal va a ser siempre 1 a 1.5 grados Celsius menos que aquellas que están bajo estrés calórico. Esto se traduce en beneficios en el consumo. Si las becerras están bajo enfriamiento luego de que nacen, van a consumir más leche y más grano, van a requerir menos asistencia alimentaria y menos medicación. En esta gráfica vemos el consumo de leche y el consumo de grano, de concentrado, y vemos que la línea azul, esas becerras que les dimos enfriamiento, están por encima, consumen más que las que estuvieron bajo estrés por calor. Ahora bien, el ambiente prenatal, lo que pasa en el útero, va a determinar el crecimiento de los terneros. En otras palabras, si esas becerras estuvieron bajo enfriamiento durante el desarrollo intrauterino, durante la gestación tardía, van a crecer más. Su peso corporal va a estar más elevado al nacer, al destete, y la ganancia media, aquí vemos el peso en esta gráfica, el peso al nacer, y en las semanas post-nacimiento, las primeras 8 semanas de vida, vemos que la tasa de crecimiento es mayor. O sea que el ambiente intrauterino de alguna manera está predeterminando la tasa de crecimiento de ese animal, independientemente del ambiente que se le dé luego de que nace. ¿Okay? El crecimiento no lo podemos rescatar si bien le vamos a dar un ambiente mejor. Después vemos unas interacciones entre el ambiente pre y postnatal que son muy interesantes y que estamos investigando un poco más para tratar de entenderlas. Pero, por ejemplo, en la tasa de respiración vemos que los animales que estuvieron bajo estrés por calor pre y postnatal, o sea, la combinación de estos dos efectos, tienen las tasas de respiración mayores. No son capaces de termorregular y en la tarde, cuando hace más calor, la tasa de respiración es superior a todos los demás tratamientos. Lo que infiere que hay un efecto de programación fetal en estos animales que está condicionándolos a tener respiraciones más altas que el resto. En este trabajo, lo que hicimos, una pregunta que nos surgió de este trabajo, fue si la temperatura rectal y la tasa de respiración en becerras son buenos indicadores, que sabemos que lo son para vacas, para estimar el estrés por calor en vacas. Queríamos saber si lo eran para los terneros.
Entonces, lo que hicimos fue correlacionar en estos dos tratamientos el índice de temperatura y humedad con la temperatura rectal, la temperatura de la piel y la tasa cardíaca. Como vemos, las correlaciones existen, pero son sumamente bajas, independientemente de los tratamientos. Entonces, lo que tratamos de buscar son otras medidas no invasivas, como por ejemplo la temperatura tomada por un termómetro infrarrojo en una región que puede ser afeitada o no afeitada, en estas zonas, en el ternero, en la oreja y en el cuello, y vemos que las correlaciones son mucho más altas y positivas, lo que significa que estos son indicadores de estrés calórico que son más eficientes que la tasa respiratoria, que la temperatura rectal, y son menos invasivos. Esto es muy interesante porque no se sabía antes. Entonces, lo otro que quisimos ver era cuál es el punto de quiebre, como le llamamos, de estrés térmicos de los terneros. ¿Cuánto pueden aguantar? Si bien decimos que son más termotolerantes porque no están produciendo, porque no son ruminantes, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el punto de quiebre en estos efectos? Entonces, lo que hicimos fue, sabemos que hay umbrales establecidos para las vacas lactantes de índice de temperatura y humedad, pero no sabemos para los terneros. Entonces hicimos modelos de regresión segmentados para saber cuál es el índice de temperatura y humedad y la temperatura ambiental, en el cual las respuestas fisiológicas empiezan a cambiar, lo que le llamamos un punto de quiebre. Aquí vemos que la temperatura en la primera gráfica, la temperatura rectal, y en la segunda gráfica el consumo de leche, el consumo de leche de esas becerras, no tiene ningún punto de quiebre si están bajo enfriamiento. Quiere decir que a medida que aumentamos el índice de temperatura y humedad, no hay un punto de quiebre, solo si se les da enfriamiento. Sin embargo, las becerras que están bajo estrés por calor tienen puntos de quiebre para la temperatura rectal. Como vemos en la primera gráfica, el índice de temperatura y humedad es de 67, y para el consumo de leche es de 82. Esto significa que cuando el índice de temperatura y humedad es mayor a 82 y esos animales están bajo estrés por calor, o sea, no se le provee enfriamiento, van a empezar a disminuir su consumo de leche. Para la tasa de respiración, lo que vemos es que si bien los dos grupos tienen breaking points, estos son diferentes. Si el animal está bajo estrés por calor, se va a dar antes, se va a dar a índices de temperatura y humedad de 65 en comparación con 69 si a esas becerras les proveemos enfriamiento por ventiladores en este caso. ¿Ok? Esto nos provee herramientas de fácil implementación para poder evaluar el estrés térmico en terneros y prevenir estas consecuencias negativas del estrés por calor. Antes no los conocíamos y ahora tenemos una idea más general. Por último, quería hablar de las vaquillas. Es una categoría que en general no la consideramos para estrés, para proveer enfriamiento. Los animales son especiales porque siguen creciendo en términos de masa corporal. El feto está creciendo y su glándula mamaria está creciendo a nivel exponencial, como vemos en esta figura aquí, a los 60, 180 y 270 días. Si bien estos animales no tienen un periodo seco en sí, su glándula mamaria, como decía recién, está creciendo exponencialmente durante la gestación y la exposición a estrés por calor durante este periodo puede ser detrimental para el desarrollo. Aquí arriba vemos temperaturas en vacas que están en pastura, al menos en gran parte de los Estados Unidos y en el estado de Florida. Estos animales están en pastura y no van a los establos hasta gestación muy tardía, cuando están ya a punto de parir. Lo que quiero mostrar aquí es que aquí hay temperaturas de 35 a 50 grados, están expuestas a radiación solar que
en momentos supera los 50 grados, y esta es la temperatura a los que ellas van a estar expuestas si se las pone adentro del establo, o sea, nunca van a superar los 35 grados. Entonces, en este trabajo que está en revisión en este momento, pusimos vaquillas bajo enfriamiento con aspersores y ventiladores, similar a lo que hacemos con las vacas multíparas, o bajo estrés por calor, sin acceso a estos a ventiladores y aspersores durante las últimas semanas de gestación. Y vemos que tenemos una respuesta muy rápida y marcada en la temperatura vaginal. Vemos que las que les damos enfriamiento están siempre por debajo. En la tasa respiratoria, si le damos enfriamiento, disminuye en la tasa respiratoria. Y en la tasa de sudoración, que se ve reducida si le damos enfriamiento. Si lo comparamos con las vacas que están en la pastura, en los momentos más calientes del día, vemos que su temperatura aumenta y la tasa respiratoria llega a 100. O sea, estos animales están expuestos a condiciones fisiológicas ambientales muy marcadas. Entonces, enfriar vaquillonas durante la gestación tardía reduce los parámetros fisiológicos, tasa respiratoria, temperatura corporal, temperatura de la piel y tasa de sudoración, y esto se traduce en un aumento en la producción de leche en la primera lactancia. Aquí vemos la producción de leche en las primeras 15 semanas de lactancia y vemos que a las vaquillas que se les da enfriamiento producen en promedio 1.3 kilos por día más que las vaquillas que están bajo estrés por calor, igualmente dentro de un establo con sombra, pero sin aspersores y sin ventiladores. O sea que promover el enfriamiento en vaquillas también estaría beneficiando la producción de leche. Y con esto termino, con esta diapositiva termino, esperando que haya quedado en evidencia que el estrés por calor no conlleva ningún beneficio, es malo en ninguna etapa de la vida del animal, no solo durante la lactación, si bien sabemos mucho más y entendemos mucho más cómo el estrés por calor afecta a la vaca lactante. Espero que haberles transmitido el mensaje de que también impacta a las vacas secas, de que tiene repercusiones en 2 generaciones al menos y en múltiples lactancias de sus hijas y de sus nietas, y que también afecta a las vaquillas y que promover el enfriamiento puede ser beneficioso en todas estas categorías de animales a largo plazo. Con eso quiero agradecer a mi grupo, que es el que realizó la mayoría de estos experimentos, a DSM por la invitación y al Dr. Dahl, que es un colaborador en la Universidad de Florida, y con eso podemos abrir para preguntas. Muchas gracias, Jimena, por su presentación, fueron buenísimas. Y ahora tenemos muchas preguntas interesantes. La primera pregunta es de Sergio Pompa, que pregunta: según sus estudios y experiencias, si tuviera que elegir, ¿qué sería mejor? ¿Evitar que las vacas ganen temperatura durante el día o asegurar que pueden descargar ese calor acumulado durante el día refrescándolas en la noche? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Eso es una pregunta que es muy interesante y que, en mi entender, es dependiente de dónde se encuentre la finca y de la temperatura durante el día, de los patrones de temperatura durante el día. En nuestros experimentos y en el estado de la Florida, lamentablemente las vacas no tienen respiro ni siquiera en la noche, no son capaces de liberar esa temperatura durante la noche porque las temperaturas siguen siendo altas, entonces no se le da, no tienen la oportunidad de liberar ese calor. Pero en otras regiones, en otros lugares donde en la noche refresca un poco,
sería importante de tratar durante el día, durante las horas del día donde la temperatura aumenta más, de promover sí el enfriamiento de las vacas. Va a depender de nuevo de la región donde se encuentre y de las fluctuaciones de la temperatura durante el día. Y esto es importante monitorearlo para saber cuál es la mejor estrategia. Quizás no hay que enfriarlas durante todo el día, sino en puntos estratégicos. Hay muchos trabajos que muestran que es beneficioso de todas maneras en condiciones ambientales como las nuestras que tenemos en Florida. Hay que darles este enfriamiento durante todo el día, incluso la noche. Muchas gracias. Hay una pregunta acá de Juan Luis Cadeño, que es sobre el DECAD. ¿A qué hace referencia exactamente el indicador de DECAD en las vacas preparto? Esta pregunta creo que es para mí, entonces voy a responder. El DECAD es la diferencia catio-aniónica en la dieta. En preparto se puede usar esa tecnología que es el uso de las sales aniónicas para disminuir el pH de la sangre de la vaca y con esto movilizar más calcio de los huesos. Con eso disminuye la ocurrencia de la hipocalcemia y hoy sabe-se que las vacas tienen alrededor en una finca de 35 hasta 40% de hipocalcemia. Entonces es una tecnología muy utilizada en las fincas hoy y en el estudio con Heidi demostró, fuera con 4 tratamientos, uno con las sales aniónicas y la vitamina D, en DECAD negativo, menos 130 mil equivalentes por kilo, y otro con Heidi con las sales aniónicas, menos 130. Y otros 2 grupos con Heidi y con la vitamina D con el DECAD positivo. Entonces, el Heidi demostró un buen efecto en las 2 dietas, principalmente con relación en la producción de la leche. Aumentó la producción de la leche, tanto con el DECAD positivo cuanto con el DECAD negativo. Ahora, una otra pregunta de Juan Luis Cadeño. Se ha establecido una comparación de costos económicos incurridos por implementar sistemas de enfriamiento para atenuar estrés por calor en vacas lecheras versus las pérdidas generadas por el propio estrés calórico. ¿Me podrías repetir la pregunta? Si se ha estimado o si se sabe, ¿cómo sería? Se ha establecido una comparación de costos económicos incurridos por implementar sistemas de enfriamiento para atenuar estrés por calor en las vacas lecheras versus las pérdidas generadas por el propio estrés calórico. Sí, hubo un trabajo de Ferreira que analizó a lo largo de todos los estados de Estados Unidos si era beneficioso o redituable enfriar las vacas, y lo que encontraron ellos fue que en el 82% de los estados es beneficioso promover o proveer enfriamiento a las vacas secas, porque la ganancia de producción de leche en la lactancia siguiente va a ser beneficiosa y el productor va a poder pagar el costo asociado al enfriamiento. Este es un trabajo que desglosa el costo de enfriamiento, los beneficios, las ganancias, y hace un análisis de mercado, digamos, variando diferentes precios de la leche y estima diferentes escenarios.
y también discute la importancia de la infraestructura, de si en el caso de las vacas secas, si se tiene un establo el que se pueda usar para las vacas secas o si se lo tiene que construir, y evalúa los distintos escenarios, si tiene que construir un establo o si ya lo tiene y solamente tiene que comprar los sistemas de enfriamiento y cuáles son los costos. Lo que se vio es que en prácticamente todo Estados Unidos, menos en Alaska, que solo tiene 6 días de estrés por calor, es beneficioso y va a ser redituable enfriar a las vacas secas por la ganancia que usted va a esperar en la lactancia siguiente. Gracias. Ahora una pregunta de Francisco La Rosa. ¿El THI sigue siendo una fórmula adecuada para medir estrés por calor? Mi conocimiento limitado de eso sí. Hay algunas ventajas y desventajas, pero sí, hoy en día seguimos usando el índice de temperatura y humedad para referirnos al estrés por calor. Uno de los trabajos que estamos haciendo nosotros, que como les mostré en los terneros, es tratar de demistificar que el índice de temperatura y humedad es único, porque no lo es, depende del animal, depende de la región, depende de muchos otros factores. Y si bien tenemos conocimiento sobre los parámetros en vacas lecheras, no conocemos los parámetros en las vacas secas y no conocemos hasta ahora estos trabajos nuevos que estamos haciendo con Veronique, nuestra postdoc, que está trabajando en eso. Ella está reevaluando los umbrales de índice de temperatura y humedad para las distintas categorías de animales. Siempre decimos que son menos susceptibles los terneros, las vaquillas, las vacas secas que las vacas lactantes. Lo que estamos tratando de hacer es establecer cuáles son esos umbrales para estas distintas categorías y no poner todo en una misma bolsa como solemos hacer. Ahora una pregunta de Víctor Barsuto. Buenas tardes. ¿Qué impacta más, el calor o la lluvia? ¿O cuál combinación estresa más a los animales? ¿Temperatura, lluvias? Y en proporción en la producción, ¿cuánto afecta en porcentaje? ¿Calor o humedad? Bueno, el índice de temperatura y humedad lo que hace es combinar las dos, la temperatura y la humedad en esta ecuación. A medida que aumenta la temperatura a medida que aumenta la humedad a una temperatura fija, el animal se va haciendo cada vez más eficiente para intercambiar calor con el ambiente, entonces está más susceptible a sufrir estrés por calor. Pero cuando hablamos del índice de temperatura y humedad, estamos combinando los dos parámetros, la temperatura y la humedad en una misma ecuación. Ahora una pregunta de Raúl Jesús Santivan. Se me hace algo difícil entender que la apoptosis de la glándula en la involución pueda generar fibrosis. Esta debería ser consecuencia de un proceso inflamatorio y no por otra causa. ¿Eso sería una pregunta o una afirmación? Esto es como una pregunta. ¿Qué piensas sobre esto, usted? Bueno, la apoptosis en la involución lo que hace es remover células que ya no producen leche y dar lugar a nuevas células. Lo que pasa durante la involución es una regeneración del tejido sin una respuesta inflamatoria. Apoptosis es un tipo de muerte celular, pero hay otros tipos de muerte celular como la autofagia, que también ocurren
en la glándula mamaria y que vemos, digo, no presenté esos resultados, pero lo que vemos es que el estrés por calor durante el periodo seco desregula estos procesos. La muerte celular, ya sea por apoptosis, por autofagia o apoptosis, debería ocurrir al inicio del periodo seco, durante la involución. Lo que vemos que pasa es que cuando los animales están bajo estrés por calor durante ese periodo, estos procesos se alargan. Entonces, cuando las células tendrían que empezar a proliferar, siguen estando, la apoptosis sigue estando alta, y la autofagia sigue estando alta, lo que no sería bueno. Por eso yo me refería al desbalance de estos procesos. Si bien queremos que todo el debris y las células que ya no producen se puedan eliminar al principio de la involución para después que poder proliferar más, estos procesos celulares cambian o se ven afectados cuando el animal está expuesto a estrés por calor. Lo que sí, en términos de inflamación, sabemos que durante la involución hay mecanismos intrínsecos de la glándula mamaria que previenen la inflamación. Gracias. Ahora una pregunta de Juan Franco. ¿Cuáles son los mejores antioxidantes nutricionales para disminuir los efectos del estrés calórico en vacas lactantes? ¿Sabe algo sobre? No, la verdad que no he trabajado sobre eso, no. Pero sí hay manejos nutricionales que se pueden hacer para sobre todo en vacas de lecheras, no durante el periodo seco, pero hay productos, usted puede hablar por eso, productos aditivos que se pueden agregar en las dietas para reducir. Bueno, acá yo demostré un poco cómo podemos utilizar los antioxidantes acá en mi presentación. Las vacas que están en estrés calórico, para las vacas principalmente en el periodo de transición, hay una disminución en el consumo y esto puede generar un aumento en balance energético negativo. También con esto aumentar el estrés oxidativo. Por eso podemos usar los antioxidantes. Y hay oxidantes como el beta-caroteno que actúa más a nivel de la reproducción porque tiene la capacidad de adentrar en el folículo y allá hacer un buen trabajo en la retirada de los radicales libres, mejorando la calidad de óvulos. También tenemos la vitamina E, que es uno de los más potentes de la naturaleza y que hace un buenísimo trabajo también en la glándula mamaria. Hay muchos trabajos de biólogos, de muchos pesquisadores que nos muestran buenísimos resultados con la vitamina E en la disminución de la mastitis. También hay los minerales. Los minerales actúan también en el sistema antioxidante y enzimas, la ceruloplasmina, la superoxidismutase, junto con la vitamina E, también con manganeso, mejorando este balance oxidativo, disminuyendo más, además, la producción de los radicales libres. La vitamina E y el selenio, hay trabajos que demuestran un buenísimo efecto en la mastitis. Entonces, creo que estos son ejemplos muy buenos que se puede usar en este caso. Otra pregunta ahora de Sergio Pompa, ¿tá? Es el sistema de pérdida de alvéolos se da porque la velocidad de destrucción del tejido no tiene la capacidad de regenerar las células productoras o por falta de vitaminas, selenio, otros nutrientes. No sabría contestar con especificidad esa pregunta. Si se refiere a
a las vacas que están bajo estrés calórico durante el periodo seco, que tienen menos alvéolos después, si podemos mejorar eso con vitaminas o con algún manejo, no lo sé. Yo he trabajado con un aditivo de otra compañía, no de SM, pero de otra compañía, que se le da a los animales bajo estrés por calor previo al parto y ha mostrado efectos positivos en producción. No lo sé si se traducen en ganancia de alvéolos. Esos datos no los tenemos. Uma pergunta de Ronei Zimpel, da Universidade de Florida. Há alguma estratégia para minimizar os efeitos negativos das filhas de vacas que sofreram estresse térmico após o nascimento? Sí, le estaba mostrando que en el experimento que hicimos, que cambiamos los ambientes, le dimos un ambiente mejor a las becerras que nacieron de madres que estuvieron bajo estrés calórico, y lo que vimos es que mejora algunas cosas, pero el crecimiento está determinado por el ambiente intrauterino, o sea que algunas cosas se pueden rescatar enfriando a la becerra, pero otras no. Entonces hay que seguir trabajando en esa área y ver cómo podemos mejorar a nivel de la nutrición, no solo de darle un mejor ambiente para que puedan termorregular mejor, pero también a nivel de la nutrición. Si le damos un mejor plano de nutrición, quizás ellas serían capaces de mejorar. Lo que vemos también es que la ingesta de alimentos de estas becerras que nacen de madres bajo estrés por calor tienen poco interés en el consumo, tienen un consumo reducido y es muy difícil. Muchas de ellas hubo que entubarlas y darle alimento usando el esophageal group porque no tenían interés en consumirlo. Entonces sí, el ambiente después del nacer es importante y se puede modificar y rescata algunas variables, pero hay otras que son intrínsecas al ambiente intrauterino y que no parecerían no ser rescatables. Ahora, por lo menos con los datos que tenemos nosotros. Sí. La última pregunta es de Orlando Cetraro. Así como en monogástricos se usan aditivos, vitamina C, betaína u otros en vacas, y hay algo para ayudar en el estrés. Sí, creo que un poco hablamos de esto, lo cubriste tú un poco. Vitamina E, he visto en el último Dairy Science Meeting, hubo varios suplementando vitamina D, vitamina E y otras vitaminas para mejorar el estrés por calor, pero en vacas de leche, no, en vacas secas, no, la verdad que no. Nosotros hicimos un experimento, como te digo, con aditivos de Omnigen y vemos una respuesta en producción de leche. De nuevo, todavía los mecanismos moleculares no los entendemos, pero parecería que ayudarían, pero tenemos que entender mejor y seguir buscando nuevas posibilidades. Creo que la nutrición es una herramienta importante que tenemos que seguir trabajando para mejorar. El enfriamiento es claro que mejora y que es recomendable. Hay que buscar otras estrategias, hay estrategias genéticas, estrategias de manejo que pueden ayudar también. No sería solo una, sino una combinación de varias que sería bueno implementar.
Perfecto, doctora Jimena. Muchas gracias por sus Gracias a ti. respuestas. Y las preguntas que no contestamos aquí, por cuenta del tiempo, nosotros vamos a enviar las respuestas por correo electrónico después. También me gustaría pedir para que se quede un poquito más y respondan la encuesta al final de este seminario. Y me quedé impresionada con las pérdidas por el estrés por calor. Son muchas y hay que cuidarlas. Me gustaría dejar algo acá como una mensaje final, doctora Jimena. Agradecer a la audiencia por quedarse hasta el final, los que se quedaron. Y bueno, el mensaje es ese. Entendemos mucho, sabemos los mecanismos en la vaca de leche. Las vacas que están estresadas van a disminuir la producción y eso es importante, pero tenemos que ver también las pérdidas que son no tangibles o invisibles en cierto sentido y que no se ven a corto plazo sino más a largo plazo, y tratar de implementar estrategias de manejo para tratar de evitar esas pérdidas en las becerras, en las vaquillas y en la vaca seca. Sin dejar de descuidar a la vaca de leche, por supuesto, a la lactante. Pero... Sí. Muchas gracias por su gracias a ti. Muchas gracias a todos por estar conectados hasta ahora y hasta luego, hasta nuestro próximo webinar. Gracias. Gracias.